Bueno, pues este primer vídeo es sobre, como veis, la primera pregunta, que es la situación política de los dos bandos durante la guerra civil. Bueno, en realidad es la situación política y vamos también a comentar un poquillo sobre la situación económica. En clase ya vimos un poco la introducción de esta pregunta. Digamos que esta pregunta tendría como tres partes. Una primera que sería esta introducción, que insisto, ya hemos visto en clase, y luego ya hablar de la organización del poder en el bando republicano y en el bando golpista, que también lo hemos iniciado. Lo que pasa es que en una clase ha sido para hablar del bando republicano y en la otra del bando nacional, el autodenominado bando nacional. Por tanto, esas son las dos partes de esta pregunta que vamos a desarrollar. Esta primera, que sería un poco introducción, inicio del conflicto, preparativos del golpe y la situación inicial de la guerra, pues no voy a decir nada porque la hemos visto suficientemente de manera presencial. Bueno, vamos a empezar por la organización del bando golpista, del bando nacional. Una característica fundamental es la unidad de mando. Durante prácticamente toda la guerra estuvo todo el control del poder, tanto político como militar, bajo la figura del general Franco, que como sabéis, bueno, pues luego su poder en realidad se extendió hasta su muerte en 1975. Esto fue fundamental y es algo que, como veremos más adelante no ocurrió en el bando republicano, donde las diferencias y las disensiones internas fueron importantes. El objetivo claro y evidente era el de ganar la guerra, lo cual es obvio que en cualquier conflicto militar ese sea el objetivo, pero vuelvo a repetir, vamos a ver cómo realmente en el bando republicano esto no ocurrió de manera tan clara. De todas formas, lo que sí fue cambiando es el tipo, digamos, de guerra que se iba a desarrollar. Una vez que fracasa el golpe de Estado, el objetivo inicial es conquistar Madrid de una manera más o menos rápida. Las tropas se dirigieron hacia Madrid con este objetivo, pero sin embargo no se consiguió, ¿no? Lo que se pretendió era avanzar las tropas del norte, dirigirse hacia el sur para contactar con las que de África ascendieran hacia el norte por Extremadura y desde aquí dirigirse hacia Madrid. Esto no se consiguió, Madrid resistió, la campaña de no pasarán en realidad bueno, pues tuvo el éxito de conseguir que Madrid no cayera en el bando de los golpistas justo hasta el final del conflicto, hasta el final de la guerra, y a partir de ahí pues parece que la idea de Franco ya no va a ser el desarrollo de una guerra rápida, sino de una guerra purificadora. ¿Qué quiere decir esto de purificadora? Bueno, pues evidentemente el ir controlando todo el territorio, para ir eliminando, suprimiendo, encarcelando, fusilando, eliminando en definitiva a todos aquellos que de alguna manera, en mayor o menor medida, pudieran oponerse a su poder, es decir, todos los que de una manera más intensa o más secundaria hubieran apoyado al bando republicano. Entonces eso dio lugar a una guerra, pues bueno, pues como sabéis que ya sería más larga. Este mapa, que pongo aquí junto a este de inicio del conflicto, este mapa sería justo en los primeros, cuando se produce el golpe de Estado, a partir del 18 de julio. Este ya es un poquito más tarde, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que el objetivo es avanzar hacia Madrid. El poder, desde el primer momento, va a quedar en manos de los militares, que van a constituir la Junta de Defensa Nacional. No obstante, hay que decir que cuando se da el golpe de Estado, digamos que aparecen como tres posturas diferentes dentro de los golpistas. Aquellos que quieren implantar una dictadura militar que elimine todo intento, todo proceso potencialmente revolucionario. Los que quieren una restauración de la monarquía de Alfonso XIII, lógicamente ahí están los monárquicos y también estará la CEDA,
y aquellos que quieren instaurar un régimen de corte fascista en el cual, pues como es lógico y natural, se integraría Falange. Pero, repito, sí que el poder va a quedar claramente en manos de los militares, siguiendo, pues lógicamente, una estructura y una jerarquía y una unidad de mando de carácter militar. Esta Junta de Defensa Nacional va a ostentar el poder desde el 24 de julio hasta el 30 de septiembre y va a estar integrada por militares más destacados, los generales más destacados. Aquí os presento alguno de ellos. Como veis, este sería el presidente, el general Cabanellas será el presidente de esa junta militar, será el presidente única y exclusivamente pues porque es el más veterano. Y aquí tenemos otros integrantes de la misma destacados, el general Mola, que hasta su muerte dirigirá las tropas del Frente Norte, Queipo de Llano y por supuesto el general Franco. Y aquí arriba, lo tengo aquí en la parte de arriba, el general Sanjurjo, que bueno, de alguna manera era un poco el líder respetado por todos para los preparativos del golpe. No en vano él ya había, como hemos dicho, intentado un golpe de Estado en 1932 que había fracasado, pero murió de manera accidental el 20 de julio, de tal manera que bueno, pues ya no va a tener ningún protagonismo en lo que es el desarrollo de la guerra. Aquí os he puesto otros militares también con un cierto peso. El general Yagüe, este que tenemos aquí, que es, lo pongo aquí sobre todo porque fue el que conquistó Badajoz. Y bueno, pues de alguna manera la depuración y la represión que se llevó a cabo en Badajoz va a ser lo que va a caracterizar todos los territorios conquistados posteriormente. Aquí también os pongo a este personaje tan particular, fundador de Falange, Millán Astray, perdón, de Falange no, de la Legión, Millán Astray, y que bueno, pues también lo vemos aquí junto al generalísimo. Bueno, seguimos con el bando nacional. Entonces tenemos que Franco va a asumir el poder a partir del 1 de octubre de 1936. Esta foto que tenemos aquí es la reunión de la Junta Militar en Burgos, la Junta de Defensa Nacional de Burgos, que le va a encumbrar. ¿Por qué Franco? Bueno, pues tiene algunos factores a su favor. Uno, la importancia de las tropas de África, las tropas marroquíes que están bajo su mando, son decisivas para el desarrollo de la guerra. Y en segundo lugar también porque es el interlocutor, se va a convertir en el único interlocutor con las potencias fascistas, Alemania e Italia, que también juegan un papel destacado e imprescindible para el triunfo de la guerra. Y eso en gran medida va a hacer que el resto de militares le otorguen el poder en un nombramiento que se ve, bueno, pues salpicado por una serie de interrogantes y de polémicas, ¿no? La Junta de Gobierno, la Junta Nacional le entrega al Gobierno, le entrega la jefatura del Estado. ¿Hasta cuándo? Son tres preguntas que parece que entre lo que se decidió y lo que finalmente se hizo, pues hay algunas diferencias. La decisión de la Junta Militar era la de conceder la jefatura del Gobierno mientras durara la guerra, es decir, con una fecha de caducidad. Sin embargo, no se publica así en el Boletín del Estado, donde se le nombra como jefe del Gobierno asumiendo los poderes del Estado, y sin esa fecha límite, sin que figure la coletilla de hasta que termine la guerra. Con lo cual se le entrega el poder sine die y efectivamente así será porque, como hemos dicho antes, lo ocupa hasta el final de su vida. Dentro de los pasos que va a ir dando para la configuración del nuevo Estado, pues un paso importante va a ser el decreto de unificación. El decreto de unificación tiene como objetivo dotarse de un partido político, pero en el sentido que lo tienen en los estados fascistas, es decir, un partido político que, bueno, pues mediante la propaganda o mediante la coacción consiga partidarios para el líder, ¿no? Y este partido va a salir de la unión, de la fusión de Falange Española de las Hons, Falange fue fundada por José Antonio, que había muerto,
y los carlistas. Y de la unión de estos dos grupos va a surgir la Falange Española con esta T que tenemos aquí, tradicionalista, ¿no? Ya sabemos que los carlistas representaban el tradicionalismo y bueno, pues va a surgir, como digo, Fet de las Homs, que va a tener un papel muy destacado, sobre todo en los primeros años, luego ya cuando termine la Segunda Guerra Mundial y bueno, los estados fascistas se han derrotado, esta compañía es un poco más incómoda, pero bueno, va a estar presente durante todo el régimen. El segundo paso, digamos, sería un poco un paso importante. En 1938 está con la constitución del primer gobierno, el primer gobierno del bando golpista, liderado lógicamente por Franco. Aquí es cuando se empieza a utilizar un poco esta denominación de caudillo, un caudillo que es una especie de líder, hay un cierto matiz guerrero, de un cierto liderazgo, digamos, natural, y que esta denominación va a perdurar durante todo el régimen. Y se va a publicar, como digo, la primera ley importante, que es el Fuero del Trabajo. Es una ley que va a ser denominada como ley fundamental. Como hemos comentado ya sobradamente, una constitución, para que pueda ser tal, es necesario que emane de la sociedad. Lógicamente, durante el franquismo no podía existir una constitución como tal, puesto que los poderes los tenía el dictador, pero sí que se van a ir publicando una serie de leyes, las más importantes, una serie de leyes básicas, que van a recibir la denominación de leyes fundamentales, y la primera de todas ellas es el Fuero del Trabajo. Estas leyes lo que pretenden de alguna manera es, digamos, definir el edificio institucional del Estado y de alguna manera también el reconocimiento de los derechos, que en este caso va a ser más bien la negación de los derechos de los españoles. Bueno, pues como digo, la primera ley fundamental publicada durante el transcurso de la guerra es el Fuero del Trabajo. El Fuero del Trabajo sigue el mismo, digamos, el mismo diseño que había tenido un poco la organización laboral durante la época de la dictadura de Primo de Rivera con los comités laborales. Entonces se va a inspirar en el modelo fascista, que se supone que pretende acabar con el concepto marxista de la lucha de clases a través de la integración en una misma organización de patrones y trabajadores, empresarios y trabajadores. Es lo que se va a denominar mediante el Foro del Trabajo el sindicato vertical, ¿no? Vertical porque están en la misma organización pues los dos niveles, digamos, de la actividad productiva, ¿no? El empresariado y los trabajadores. El sindicato vertical es de afiliación obligatoria y en realidad va a ser un instrumento de control unido a otros, claro, como es, por ejemplo, y fundamentalmente, la prohibición del derecho de huelga. Como digo, va a ser un elemento de control de los trabajadores a lo largo de todo el régimen. Y el siguiente paso, ya en 1939, va a ser la publicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, todavía durante el transcurso de la guerra. Esta ley, ya hemos hecho algún comentario en clase también, cuando hablamos, por ejemplo, de la Revolución de Asturias, es una ley que tiene una serie de singularidades un tanto, digamos, pintorescas. ¿Cuáles son esas singularidades? Pues por un lado está el carácter de la retroactividad. ¿Qué significa esto? Que la ley entra en vigor en una fecha anterior a su publicación. Se publica en el año 39, pero sus efectos se aplican desde el año 34, desde octubre, que es, como sabéis, cuando tuvo lugar la Revolución de Asturias. Como ya hemos dicho, es algo inusual, absolutamente sin precedentes, porque el que las leyes se pudieran aplicar con carácter retroactivo, es decir, en una fecha anterior a su publicación, generaría siempre una enorme inseguridad jurídica. Es decir, si esa fuera la dinámica normal en la publicación de las leyes, uno nunca podría tener la certeza de si lo que está haciendo es legal, ¿no? Siempre tendría la duda de si 2, 4 o 10 años después se hace una ley que eso lo declara ilegal y se aplica, pues eso, desde un momento anterior. Sí que es verdad que las leyes son retroactivas, pero solo cuando va en beneficio, es decir, por ejemplo, cuando implican una reducción en las penas, ¿no? Entonces, en este caso sí se aplica a los posibles
reos que estén en prisión y que estén cumpliendo condena, se les puede reducir porque la ley que se ha aprobado, la nueva reforma, lo que sea, del Código Penal, implica una reducción en la condena. Pero insisto, solo cuando hay beneficios, no en este caso que implica no ya solo agravamiento de las penas, sino incluso la consideración de delitos que en una época anterior no lo eran. La segunda cuestión también que llama mucho la atención es esto de la pasividad grave. En la ley, siempre las leyes condenan acciones, nunca pueden condenar pues actitudes, la inacción, es decir, no hacer nada o la pasividad, ¿no? Sin embargo, esta ley condena a aquellos que desde lo que los golpistas llamarían el glorioso alzamiento nacional de 1936 habían manifestado pasividad grave, es decir, no apoyar el golpe de Estado, que el golpe de Estado en sí era lógicamente una ilegalidad, puesto que suponía atentar contra el orden legalmente establecido, bueno, pues no apoyarlo se convertía en un delito, es decir, no ya enfrentarse, sino el no hacer nada, ¿no? Es otra cuestión que llama como bastante la atención y que es bastante pintoresco. En definitiva, la ley lo que supone es la ilegalización de las organizaciones, de todo tipo de organizaciones políticas, obviamente menos la Falange, partidos, sindicatos, marxistas, anarquistas, republicanos, nacionalistas, es decir, la ilegalización de cualquier organización de carácter político, sindical, etc. Bueno, en cuanto a las bases económicas del bando nacional, pues brevemente simplemente decir que de las primeras acciones que se realizan es la devolución de las tierras que se habían utilizado para la aplicación de la reforma agraria, siempre con todo el bando golpista con una financiación extranjera, especialmente, lógicamente, y la ayuda extranjera por parte de los países fascistas. La política en general se vio, digamos, la política económica aplicada se caracterizó por el intervencionismo, es decir, por el control por parte del Estado de la actividad económica. Hombre, es un hecho que en un periodo de guerra es algo habitual, pero este intervencionismo se prolongó después, cuando terminó la guerra, siguiendo un poco lo que es uno de las características de las políticas económicas del fascismo, que es el intervencionismo estatal. En líneas generales, el bando, los territorios que se integraron, que fueron siendo dominados, ocupados por el autodenominado bando nacional, pues tuvieron menos problemas de abastecimiento que la zona republicana. Bueno, la zona republicana. La zona republicana, vamos a ver si lo vamos comentando rápidamente, que esto se está prolongando más de la cuenta. Ya sabéis, porque esto sí que lo hemos comentado, que cuando se produce el golpe de Estado, se produce la división del presidente del gobierno y se nombra un nuevo gobierno bajo la jefatura de Giral. Este gobierno va a extender su mandato solo durante prácticamente los meses de julio bueno, julio después del golpe de Estado, o sea, casi solo agosto y septiembre de 1936. Y va a hacer lo que no había hecho el presidente del gobierno anterior dimisionario, que es la entrega de armas a los partidos políticos, a las organizaciones obreras, a los sindicatos, para la creación de una serie de milicias. Milicias que van a ser verdaderamente la resistencia militar o, digamos, la resistencia armada a los golpistas en el primer momento de la guerra. En estas milicias se integraron las mujeres, como, bueno, pues, como vemos en este cartel. Durante estos primeros meses de conflicto se va a tener lugar un proceso singular que es un proceso revolucionario basado en la colectivización. El gobierno de Giral verdaderamente no controlaba efectivamente, es decir, no gobernaba de una manera efectiva su territorio, el territorio que debería controlar, y surgen, pues bueno, pues como digo, una serie de experiencias revolucionarias que se basa en la transformación de la propiedad privada en propiedad colectiva, dando lugar, como digo, a un proceso revolucionario que se dio en algunas zonas, en las zonas de Aragón, en Cataluña, en otras zonas de Andalucía, Levante, que tiene un carácter, digamos, un tanto libertario, anarquista, más que un proceso, digamos, revolucionario marxista. El marxismo, como sabéis, se basa más en la
organización del poder económico por parte del Estado, mientras que aquí son los propios trabajadores de cada una de esas unidades productivas, bien pudiera ser una propiedad agraria o bien pudiera ser, yo qué sé, como veis aquí, una industria, en este caso gastronómica, o bien pueden ser unos almacenes, y por parte de los trabajadores que trabajan en ellas, son los que verdaderamente van a organizar la producción de esa actividad, ¿no? Y como digo, tiene un carácter, un proceso revolucionario un tanto bastante curioso, bastante interesante, que tiene lugar en estos primeros meses de la revolución. Como decía antes, si la unidad de mando había caracterizado a los golpistas, no ocurrirá lo mismo con los republicanos, donde en líneas generales se van a dividir en dos posturas. Una, la de aquellos que quieren priorizar la guerra, es decir, lo fundamental es ganar la guerra, donde lógicamente están los republicanos, puesto que no son revolucionarios, pero donde también aparecen sectores revolucionarios, algunos sectores del PSOE o del Partido Comunista de España, el PC, que lógicamente quiere hacer una revolución, pero que digamos que consideran que en ese momento no debe ser el objetivo. Lo prudente, lo que toca en ese periodo es ganar la guerra. Pero luego ahí sí que hay otros sectores anarquistas del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que sí que lo que pretenden es llevar a cabo la revolución, esos procesos de colectivización que hemos mencionado. Lógicamente, esta división interna entre los republicanos o entre aquellos que estaban apoyando al bando republicano, pues le debilitan. A partir de septiembre de 1936 va a subir al poder, se va a constituir el gobierno de Largo Caballero, es un miembro del Partido Socialista Obrero Español y bueno, pues es denominado el Lenin español, es decir, pertenecería a los sectores, digamos, más de izquierda, más revolucionarios del Partido Socialista Obrero Español. Va a gobernar hasta mayo de 1937 y va a presidir un gobierno de concentración. ¿Qué quiero decir con ello? Pues quiero decir que es un gobierno en el que se van a integrar la mayoría de los partidos que habían apoyado al Frente Popular, que apoyaban a la República, incluidos sectores anarquistas. Es decir, va a haber incluso anarquistas en este gobierno de concentración. Va a pretender el Largo Caballero, digamos, que su gobierno sea más efectivo y controle en mayor medida de lo que lo había hecho el gobierno anterior. Las milicias van a dar lugar a un ejército popular que, aunque no sea un ejército, digamos, oficial, no siga la misma dinámica de un ejército oficial, pero sí que va a parecerse más, ¿no? A un ejército, va a tener una organización más ortodoxa, ¿no? En el primer momento, la relación entre los milicianos era más de igualdad, más de camaradas, y en este caso ya sí que se va bueno, pues a estructurar siguiendo una jerarquía mucho más militar. Para ese proceso de control del poder que va a llevar o va a intentar, y bueno, en parte lo va a conseguir el gobierno del Largo Caballero, se va a intentar doblegar a aquellos que apoyan la revolución, y eso pues va a desencadenarse en una serie de enfrentamientos con estos revolucionarios. Los hechos más destacados tienen lugar en Barcelona, donde los anarquistas controlan las telecomunicaciones y el control del edificio de Telefónica va a desembocar en toda una serie de conflictos de enfrentamientos armados, que es lo que se conoce con los sucesos de mayo de 1937 y que darán lugar a detenciones, a la ilegalización del POUM, a la también depuración de su líder, Andreu Nin, y bueno, a una, digamos, represión dentro de lo que serían los revolucionarios del bando republicano. El gobierno de Largo Caballero será sustituido por el de Negrín, que es este señor que vemos aquí, que es también un miembro del Partido Socialista, que va a continuar en la línea de reforzamiento del poder central y que, bueno, pues fijaos que estamos hablando ya de mayo de 1937, es decir, había pasado casi un año desde que se había iniciado el golpe de Estado, desde que se había iniciado la guerra civil,
y bueno, pues estamos hablando todavía de reforzar el poder en el bando republicano, algo que los golpistas habían resuelto pues desde el primer momento del inicio de la guerra. Lógicamente, esto jugó a favor de los golpistas, que siempre llevaron la iniciativa en el desarrollo de la guerra. Es verdad que, bueno, va a haber un intento en el año 38 de iniciativa militar por parte de los republicanos en el frente de Aragón, intentando recuperar el control del Ebro, que lo conseguirán, pero de manera bastante efímera, y eso irá acompañado de lo que se conoce como los 13 puntos de Negrín, que es una propuesta para intentar acabar la guerra de una manera, digamos, un tanto negociada, pactada, y bueno, acabar la guerra, digamos, proponiendo para España una solución democrática, es decir, que España siga siendo un Estado democrático, y se va a intentar, es decir, como digamos una de las propuestas que figuran en estos 13 puntos que va a realizar Negrín, en la número 2, que es la liberación del territorio español de las fuerzas extranjeras que lo habían invadido. Es decir, Negrín propone el cese de la intervención extranjera, que evidentemente había sido mucho más importante para los golpistas, y como muestra de, digamos, de buena voluntad, pues se va a retirar del territorio de España a las brigadas internacionales. A estas alturas, Franco, evidentemente, lo único que admitía era una rendición incondicional y, por supuesto, no estaba dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo. Así llegamos al final del conflicto, ya en el año 39, como podemos ver en este mapa. Bueno, el territorio en manos de la República es muy escaso. Como veis, es la zona que se extiende desde el centro de Madrid por La Mancha hasta Levante. Y van a surgir dentro del bando republicano también una diferencia, es decir, hay quienes van a defender la continuación del conflicto, alargar la guerra lo máximo posible, basado, digamos, en dos objetivos. Por un lado, intentar unir la guerra civil española a lo que parece que va a ser de manera inminente el surgimiento de una guerra en Europa. Y fijaos que la guerra civil termina en abril y la Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre. Evidentemente, de haber conectado ambas guerras, ambos conflictos, el panorama hubiera cambiado absolutamente, porque si eso hubiera ocurrido, los aliados hubieran tenido que ocuparse de España, puesto que Franco era aliado natural de Alemania, ¿no? Entonces hoy no hubieran podido dejar, como habían hecho durante toda la guerra, digamos, a España de lado, ¿no? Es decir, sin prestar ningún tipo de ayuda o colaboración, o se hubieran tenido que implicar en el conflicto y eso hubiera supuesto unir la suerte de España a la suerte de Alemania. Y ya sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. El segundo objetivo era dar tiempo para quienes se pudieran sentir en peligro por parte de Franco, es decir, por parte de los golpistas, tuvieran tiempo para abandonar el país. Evidentemente, como había demostrado la experiencia del control del resto del territorio, pues motivos para sentirse preocupados tenían de sobra. Sin embargo, el final de la guerra se precipita por que en Madrid el coronel Casado, que estaba constituía un miembro de la Junta de Defensa de Madrid, pues facilita, es decir, pacta con Franco y facilita la entrada de las tropas golpistas en Madrid, dando por terminada la guerra. En cuanto a las cuestiones económicas, pues como hecho destacado de la guerra, digamos, de la organización de la economía en el bando republicano, es decir, por un lado las experiencias revolucionarias que ya hemos dicho, que tuvieron lugar durante los primeros meses de supresión en algunas zonas, ¿eh? No pensemos que esto fue general durante todo en todo el territorio republicano, sino en algunas zonas, pues la supresión de la propiedad privada y su sustitución por esa propiedad colectiva. Es verdad que como la Segunda República no tuvo digamos, la fuente de financiación que tuvo la zona golpista, y decía que es verdad que sí que contó con las reservas del oro de España
del Banco de España, pero bueno, si fueron sacados del Banco de España porque evidentemente Madrid siempre estuvo en peligro de caer en el bando de los golpistas, pero esas reservas sirvieron para pagar la ayuda militar que provino de la Unión Soviética. Con lo cual, pues la zona republicana siempre, bueno, pues tuvo una serie de problemas de abastecimiento evidentemente me refiero sobre todo de alimentos y demás, que no ocurrió en la zona nacional. Bueno, esto ha durado algo más de media hora, que es pues más de lo que yo hubiera querido. En fin, aquí terminamos esta primera pregunta y ya nos vemos de forma virtual en los próximos días para comentar lo que queráis. Hasta luego.